¿Alguna vez te has sentido triste, desanimado o sin ganas de hacer nada? Seguro que sí, porque la tristeza es una emoción que forma parte de la vida y que nos ayuda a reflexionar sobre lo que nos pasa y lo que queremos. Pero a veces la tristeza se vuelve tan intensa y tan prolongada que nos impide ver la luz al final del túnel. Nos sentimos atrapados en un círculo vicioso de negatividad, apatía y desesperanza. ¿Te suena familiar? Si es así, quiero decirte que no estás solo ni sola, que hay muchas personas que han pasado por lo mismo que tú y que han logrado superar la tristeza y salir adelante. Y tú también puedes hacerlo, porque tienes la capacidad de cambiar tu estado de ánimo, de recuperar la ilusión y de encontrar el sentido a tu vida. Solo necesitas seguir algunos consejos que te voy a dar y que han demostrado ser efectivos para vencer el desánimo y la tristeza. El primer consejo es aceptar la tristeza. No la rechaces, no la niegues, no la ocultes. Reconoce que estás triste y que tienes un problema que resolver. No te culpes ni te juzgues por sentirte así. La tristeza no es una debilidad ni una enfermedad. Es una señal de que algo no va bien y de que necesitas hacer algo al respecto. Así que, en lugar de luchar contra la tristeza, trata de comprenderla, de saber qué la causa, qué función cumple y qué mensaje te quiere transmitir. La tristeza es tu aliada, no tu enemiga. El segundo consejo es mantenerse en marcha de manera eficiente. No dejes que la tristeza te paralice ni te aísle. Sigue haciendo las cosas que tienes que hacer, pero sin exigirte demasiado ni agobiarte. Busca un equilibrio entre el trabajo y el descanso, entre la actividad y la relajación, entre la obligación y el placer. Haz una lista de las tareas que tienes que realizar cada día y ordénalas por prioridad. Cumple con la más importante y deja las menos urgentes para otro momento. No te sobrecargues ni te presiones. Sé flexible y adapta tu ritmo a tu estado de ánimo. Y sobre todo, no te olvides de hacer cosas que te gusten, que te diviertan, que te hagan sentir bien. Dedica tiempo a tus aficiones, a tus amigos, a tu familia, a ti mismo. Disfruta de los pequeños placeres de la vida, como leer un libro, escuchar música, pasear por el parque, ver una película. Estas actividades te ayudarán a distraerte, a liberar tensiones, a generar endorfinas y a recuperar la ilusión. El tercer consejo es decir adiós. A veces la tristeza se debe a que no somos capaces de cerrar una etapa de nuestra vida, de soltar lo que ya no nos sirve, de dejar ir lo que ya no está. Puede ser una ruptura sentimental, una pérdida de un ser querido, un cambio de trabajo, una mudanza. Estos acontecimientos suponen un duelo, un proceso de adaptación a la nueva situación que implica pasar por diferentes fases: negación, rabia, negociación, depresión y aceptación. Es normal sentirse triste cuando se pierde algo o alguien importante, pero hay que saber avanzar y no quedarse estancado en el pasado. Hay que aceptar la realidad, asumir lo que ha ocurrido, expresar los sentimientos, buscar apoyo y seguir adelante. Hay que decir adiós a lo que se fue, pero también dar la bienvenida a lo que viene. Hay que abrirse a nuevas oportunidades, a nuevos proyectos, a nuevas personas. Hay que vivir el presente y proyectarse hacia el futuro. ¿Te sientes triste, desanimado o sin esperanza? ¿Sientes que nada te hace feliz o que no tienes motivos para seguir adelante? Si es así, te invito a que te suscribas a mi canal para que recibas notificaciones diarias sobre cómo poder llevar las dificultades de la vida con sentido y cabeza fría. Quiero que sepas que no estás solo.
La tristeza es una emoción humana normal que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, pero también es una emoción que se puede superar con el apoyo adecuado, las estrategias adecuadas y la voluntad de cambiar. Continuamos con el cuarto consejo. Es salir de la rutina. A veces la tristeza se debe a que nos aburrimos de hacer siempre lo mismo, de estar siempre en el mismo sitio, de ver siempre a las mismas personas. La monotonía nos quita la chispa, la creatividad, la motivación. Por eso es bueno cambiar de aires, de escenario, de perspectiva, salir de la zona de confort. Probar cosas nuevas, explorar nuevos horizontes. Puede ser hacer un viaje, aprender un idioma, apuntarse a un curso, practicar un deporte, conocer gente nueva. Cualquier cosa que nos suponga un reto, un estímulo, una ilusión, estas experiencias nos enriquecen, nos hacen crecer y nos hacen sentir vivos. El quinto consejo es cuidarse. La tristeza afecta no solo a nuestra mente, sino también a nuestro cuerpo. Por eso es importante cuidar nuestra salud física, que influye en nuestra salud mental. Para ello hay que seguir unos hábitos saludables como dormir bien, comer sano, hacer ejercicio, evitar el alcohol, el tabaco y otras sustancias. Estas acciones nos ayudan a regular nuestro organismo, a prevenir enfermedades, a mejorar nuestra autoestima y a sentirnos mejor con nosotros mismos. El sexto y último consejo es pedir ayuda. A veces la tristeza se vuelve tan profunda y tan persistente que nos supera y nos impide funcionar con normalidad. En estos casos, no hay que avergonzarse ni tener miedo de pedir ayuda profesional en tal caso. Un psicólogo puede ayudarnos a identificar y modificar los pensamientos, las emociones y los comportamientos que nos hacen sentir tristes. También puede enseñarnos técnicas y estrategias para afrontar los problemas, para gestionar el estrés, para mejorar nuestras relaciones, para aumentar nuestra autoestima. La terapia psicológica es una herramienta muy eficaz para superar la tristeza y recuperar el bienestar. Estos son los 6 consejos que te quería dar para superar la tristeza y salir adelante. Espero que te hayan servido y que lo pongas en práctica. Recuerda que la tristeza no es eterna, que todo pasa, que todo cambia, que todo mejora. Recuerda que tú tienes el poder de transformar tu realidad, de crear tu felicidad y de vivir tu sueño. Recuerda que tú eres el protagonista de tu vida y que solo depende de ti cómo quieres vivirla. Así que no te rindas, no te des por vencido, no te dejes vencer por la tristeza. Levántate, sonríe y sigue adelante porque tú puedes, porque tú vales, porque tú mereces, porque la vida es bella y está llena de oportunidades. Solo tienes que saber aprovecharlas. Ánimo. Te invito a visites abajo en la descripción, donde te dejaré un importante enlace fuerte y poderoso que podrás chequear y sobre todo te ayudará a superar esa tristeza momentánea y pasajera. Suscríbete, regálame un like, pero sobre todo coméntame si estás atravesando una situación similar. Estoy para leerte. Recuerda que todos atravesamos un proceso, pero de diferentes maneras. Te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.